Hola, muy buenos días. En el foro del día de hoy vamos a hablar sobre la secuenciación de Sanger. Somos el grupo número 1 y estamos constituidos por Valentina Pungo, Valentina Rosero y mi persona, Andrés Felipe Piso. Iniciaremos con ¿quién fue Frederick Sanger? Bueno, Frederick Sanger nació en 1918 en Cambridge, Inglaterra. Un bioquímico británico e inventor de las técnicas que permiten transformar moléculas biológicas, como lo es proteínas, ARN y ADN, en secuencias de información indicativas de su estructura química básica. Sin embargo, sus aportaciones resultan aún fundamentales en la era de la investigación genómica y la de medicina personalizada. Es uno de los pocos científicos en haber obtenido dos premios Nobel. El primero fue en 1958 con la secuencia química de la insulina y el otro en 1980 con la secuenciación de los elementos que componen el ADN. Sus técnicas se siguen utilizando en los laboratorios para diagnóstico y tratamiento de enfermedades hereditarias. ¿Qué es la secuenciación del ADN? La secuenciación del ADN se define como un conjunto de técnicas bioquímicas cuya finalidad pues, es la terminación de nucleótidos, los cuales son la adenina, citosina, guanina y timina en un ribonucleótido de ADN. La secuencia de ADN constituye la información genética de los seres vivos y pues también existe diversas técnicas de secuenciación de ADN, las cuales cumplen diversas funciones, desde conocer cómo ocurren pues los procesos biológicos fundamentales, también investigar las mutaciones somáticas hasta identificar y cartografiar los aproximadamente de 20 a 25 mil genes que pues conforman el genoma humano. El proyecto Genoma Humano sirvió para el diagnóstico presintomático y prenatal de enfermedades génicas y el desarrollo de la terapia génica. Se usó un método de secuenciación de desarrollo por Frederick Sanger en 1975, más conocido como método de secuenciación de Sanger. ¿Qué es la secuenciación de Sanger? En el proyecto Genoma Humano, la secuenciación de Sanger se utilizó para determinar las secuencias de muchos fragmentos considerablemente pequeños de ADN humano. Por consiguiente, el ADN blanco es copiado muchas veces y se hace fragmentos de diferentes longitudes. Hay nucleótidos fluorescentes que actúan como terminadores de cadena, marcan los extremos de los fragmentos que permite la determinación de la secuencia. Bueno, por lo tanto, arroja secuencias de alta calidad para ser relativamente largos de ADN. La técnica suele utilizarse para secuenciar fragmentos individuales de ADN, como plasmidos bacterianos o ADN copiados de la PCR. El método de secuenciación de Sanger más utilizado hoy en día emplea la electroforesis capilar, la cual permite su automatización. Este método tiene las siguientes aplicaciones. En las aplicaciones encontramos primero la detección de poliformismos en un solo nucleótido o SNP, que son variaciones de la secuenciación del ADN que afectan únicamente a una base de pues, una secuenciación del genoma. El segundo, tenemos el análisis de poliformismo de cadena simple o SSCP. Se usa para separar ácidos nucleicos monocatenarios a partir de diferencias sutiles en la secuenciación de ADN y pues a menudo un solo par de bases, lo que conduce pues a una estructura secundaria diferente y una desviación medible de la movilidad en gel. Y por último, pues ya tenemos el análisis de repeticiones cortas en tándem o SPR, que pues es una secuencia de dos o más pares de bases de ADN que pues se repite de tal manera que las repeticiones se encuentran uno al lado del otro cromosoma. Estas repeticiones están generalmente asociadas con el ADN no codificante. Listo, como ya sabemos que la secuenciación de Sanger consiste en hacer muchas copias de una región blanco del ADN, por supuesto son necesarios algunos ingredientes, los cuales son muy similares a los necesarios para la replicación del ADN en un organismo vivo o también para la reacción en cadena de la polimerasa llamada PCR, que copia el ADN in vitro. Los ingredientes necesarios son una enzima ADN polimerasa, cuyo papel es de añadir nucleótidos a la cadena,
También un cebador, el cual es un fragmento pequeño de ADN monocatenario que se va a unir al molde de ADN y va a actuar como un iniciador de la polimerasa. También son necesarios esos 4 nucleótidos de ADN, los cuales son el DATP, el DTTP, el DCTP y el DGTP, los cuales la ADN polimerasa va a utilizar. Y por supuesto, el molde de ADN que será secuenciado. Sin embargo, la reacción de la secuenciación de Sanger también contiene un ingrediente único, los cuales son las versiones de didesoxi o terminadores de la cadena de los 4 nucleótidos, los cuales ahora son los DDATP, los DDTTP, los DDCTP y los DDGTP. Cada uno va a ir marcado con un pigmento de color único y diferente, los cuales son necesarios para su visualización. En la imagen de la derecha podemos observar esos nucleótidos didesoxi, los cuales son muy similares a los nucleótidos desoxi, los cuales son los normales, pero con una única diferencia, la cual es que no tienen un grupo hidroxilo en el carbono 3' del anillo del azúcar. Esto significa que al momento de que se añada un nucleótido didesoxi, al no haber ese hidroxilo no se va a poder añadir más nucleótidos, por lo cual la secuenciación va a terminar. Ya observando aquí el video del procedimiento, como primer paso, se va a utilizar esa muestra de ADN que se va a secuenciar y se va a combinar en un tubo con los ingredientes anteriores, el cebador, la ADN polimerasa y los nucleótidos de ADN, los cuales ya había mencionado anteriormente. Y por supuesto, también se va a añadir esos 4 didesoxi, los cuales son los terminadores de la cadena con sus pigmentos característicos. Bueno, en segundo paso se calienta la mezcla. Para neutralizar el molde de ADN y luego se enfría para que el cebador pueda unirse. En tercer paso, la ADN polimerasa añadirá nucleótidos a la cadena hasta que aleatoriamente agregue un nucleótido disoxi en lugar de uno normal. Cuarto paso, este proceso se repite cierto número de ciclos. Cuando los ciclos terminan, está prácticamente garantizado que se ha incorporado un nucleótido disoxi en cada una de las posiciones del ADN blanco en al menos de una reacción. Bueno, es decir, que el tubo contendrá fragmentos de diferentes longitudes que terminan respectivamente en cada una de las posiciones de los nucleótidos del ADN original. Los extremos de los fragmentos tendrán el pigmento que indicó su nucleótido final. En el quinto paso, cuando la reacción termina, los fragmentos se hacen pasar a través de un tubo largo y delgado que contienen una matriz de gel en un proceso llamado electroforesis capilar en gel. Los fragmentos cortos se mueven rápidamente a través de los poros de gel, mientras que los fragmentos largos se mueven lentamente. Cuando cada fragmento cruza la línea de meta al final del tubo, un láser pues lo ilumina y permite la detección del pigmento asociado. Y en el en el sexto y último paso, el fragmento más pequeño que termina justo un nucleótido después del cebador es el primero que cruza la línea de meta, seguido por el próximo fragmento más pequeño que termina justo 2 nucleótidos del cebador y así sucesivamente. De esta manera pues se puede reconstruir nucleótido por nucleótido en la secuencia de fragmento de ADN original a partir pues de los colores de pigmento registrados uno tras otro por el detector. Y ya pues los datos registrados por el detector consiste en una serie de picos en la intensidad de la fluorescencia como se muestra en el cromatograma anterior. Bueno, con esto concluimos que la secuenciación es la herramienta que caracteriza el material genético. Otra conclusión, nos permite también leer y obtener una gran cantidad de información contenida en el ADN. También se suele emplear esta secuenciación por trozos individuales de ADN como para plásmidos bacterianos o ADN copiados de la PCR.